Hola, sean muy bienvenidos a este video de esta semana y hoy vamos a tener un tema muy importante y una continuidad a los videos anteriores que habíamos visto diferentes tipos de operaciones básicas y hoy toca el tema a la división. Si bien en el último video habíamos hablado de la multiplicación analizando en primera instancia algunas propiedades antes de resolver ejercicios, en la división vamos a hacer lo propio porque hay algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta al momento de resolver divisiones algebraicas. En este video vamos a iniciar con la división de monomios y en posteriores videos veremos otros casos distintos. Esta primera propiedad habla acerca de un concepto que quizás has escuchado, que es el inverso multiplicativo. ¿Qué significa esto? Dice, el inverso multiplicativo de todo número distinto de 0 se puede expresar como el número con exponente negativo 1, menos 1, o como el cociente de 1 entre ese número. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tú tienes un número y ese número, para poder decir, bueno, cualquier número que yo quiera representar, le vamos a asignar el nombre de A. Entonces imagínate que ese número que estás imaginando le llamamos A. Ese número no debe ser 0, es lo que nos dice aquí, A diferente de 0. Entonces, por ejemplo, si ese número está elevado a una exponente, es importante entender que si ese exponente al que está elevado es negativo, yo lo puedo expresar como un exponente negativo, así como lo tenemos aquí, a la menos 1, o puede ser su inverso. Y en este caso tendríamos 1 entre este valor a. O sea, acuérdense que aquí, aunque a veces yo no escriba el exponente, está implícito cuando yo elevo una variable o un número que el exponente es 1. Entonces, a la menos 1 es lo mismo que 1 entre a la 1, o 1 entre a, que es lo mismo, exactamente. Ahora, este concepto, el inverso multiplicativo, ¿cuándo lo vamos a aplicar? Muy sencillo, cuando nosotros en el resultado de una expresión tengamos un número o una variable elevado a un exponente negativo. Entonces, ¿qué es lo que haríamos para que ese exponente ya no fuera negativo? Pues aplicarle su inverso. Entonces sería 1 entre esa variable o ese número elevada a la potencia que fuera. Aquí tenemos menos 1 y así se aplica esta primer propiedad. Vamos a una segunda propiedad. En esta segunda propiedad es un ejemplo muy similar al primero, solo que aquí especificamos que puede ser cualquier potencia que no sea menos 1, puede ser cualquier número negativo que también puedo transformar con su inverso. Por ejemplo, nos dice todo número distinto de 0 con una potencia negativa, justo esta parte es la que señalan, se puede escribir como 1 sobre el mismo número pero con la potencia positiva. Es decir, tenemos un valor o una variable elevado a una potencia negativa, aquí lo expresan como menos n, entendiéndose que n puede ser cualquier valor que sea en este caso negativo, menos n, es igual a 1 entre esa variable o ese número elevado a esa potencia, pero ya con su exponente positivo. Y esto es justo lo que comentaba en la propiedad anterior, que puede ser cualquier valor. Por ejemplo, aquí podemos tener a la menos 8 es igual a 1 entre a la 8. Y aquí nos dice que el valor de a, que en este caso es la base, puede ser cualquier valor excepto 0, porque si no, pues no tendría sentido aplicar esta propiedad. Vamos ahora a la tercera y última propiedad. Muy bien, esta es la tercera y última propiedad. Decimos, al dividir dos números que tienen la misma base, mantenemos la base y restamos los exponentes. En este caso, el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Imaginemos que tenemos aquí el caso a elevado a la m entre a elevado a la n, entendiendo que a puede ser una variable o cualquier número, y entendiendo que esa variable o ese número esté elevado a una potencia diferente, para distinguir los dos exponentes, en este caso m y n, como exponentes distintos, y tenemos que esto es igual a la misma base, como es la misma base que es a la m menos n, o sea, el exponente de arriba menos el de abajo, m menos n. Entendiendo el mismo principio que dijimos en las propiedades 1 y 2, que el valor de a, de ese número o esa variable, debe ser diferente de 0. Y aquí veríamos entonces esas tres propiedades que a continuación vamos a ir viendo y aplicando en algunos casos de algunos de los ejercicios que vamos a resolver. Cabe señalar justo antes de ir a resolver los ejercicios que requerimos hacer tres pasos muy sencillitos y que aquí te describo a continuación.
El primero de ellos nos dice que se determina el signo del cociente que resulta al dividir el signo del coeficiente del numerador entre el denominador. Es decir, una parte bien importante que tenemos que hacer es entender que una expresión algebraica va a tener una parte representada por coeficientes y otra parte representada por literales. Entonces, aquí lo que nos sugiere es hacer en el paso número 1 la división de los coeficientes con sus respectivos signos. Entonces, ese sería el primer paso. El segundo, se simplifican los coeficientes del numerador y denominador. Vamos a suponer que al momento de dividir los coeficientes del numerador y denominador, no nos da una división exacta con residuo cero. Entonces, tendríamos que simplificar esos coeficientes a la mínima expresión, si ese fuera el caso. Y por último, dice, se aplican las propiedades de los exponentes para la división de las partes literales. Es decir, ya que resolvimos la parte de coeficientes en cuanto a dividir los valores y considerar los signos de esos coeficientes, vamos a ir a aplicar las propiedades de los exponentes para la parte literal. Es decir, todas las variables que sean parte de las expresiones que estamos dividiendo. Y una vez hecho esto, pues ya resolveríamos la división. Ahora sí, vamos a aplicarlo a unos ejemplos. Muy bien, una vez visto estos 3 pasos para resolver justamente la división de monomios, que es lo que nos vamos a enfocar en este video, tenemos este primer ejemplo que nos dice esta expresión: 18a cúbica b a la 12 entre menos 6a b a la 8. Y aquí lo que decíamos en los pasos es que para resolver una división de monomios, primero nos enfoquemos en los coeficientes. Entonces decimos que aquí tendría, por ejemplo, en este caso, este coeficiente, signo positivo y negativo, pues me va a dar un signo negativo. Más entre menos, pues sería menos. Y dividir 18 entre 6, en este caso sí me da una división exacta con residuo cero. Entonces 18 entre 6, pues me daría 3. Si aquí no fuera una división exacta, tendría que simplificar estos dos coeficientes, por ejemplo, ¿no?, hasta la mínima expresión que se pueda simplificar. Ahora sí, vamos a la parte literal y aplicando un poquito las propiedades de los exponentes, tenemos que aquí hay dos variables con la misma base, entonces dijimos que en estos casos los exponentes se restan, entonces sería a, que es la base, al exponente 3 menos el exponente, esta variable a está elevada al exponente 1, entonces sería 3 menos 1, igual con b a la 12, y le restaríamos el exponente de abajo, menos 8. De tal manera que esta expresión nos queda menos 3a a la 3 menos 1, que sería a cuadrada, y b a la 12 menos 8, que sería b a la cuarta. Y este sería el resultado de la división de este monomio. Vamos a un segundo ejemplo. Muy bien, aquí tenemos un segundo ejemplo y tenemos esta expresión en donde tenemos estos dos monomios igualmente. Decimos 9x cuarta y séptima entre 36y a la 12. Aquí, a diferencia del ejemplo anterior, si observas, tenemos solo una variable en común en ambos términos, que sería y x solo está en la parte del numerador. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Pues solo dejo expresada esa variable tal como está. Va a ser diferente si esa variable que está en uno de los dos elementos, ya sea en el numerador o denominador, va a depender de que esté en uno o en otro, si va a cambiar la forma en que se expresa. Por ejemplo, si está arriba, quedaría como x cuarta. Si está en la parte de abajo, sería x a la menos 4, su valor real. Pero bueno, ya eso lo veríamos en otros ejemplos. Ahorita, para no complicarnos, solo lo vamos a considerar como x cuarta. Y lo primero que vamos a hacer es simplificar estos coeficientes. Como observamos también, a diferencia del ejemplo anterior, esta división de estos números no es exacta, ya que el número del numerador es menor que el número del denominador. Entonces aquí lo que vamos a hacer sí o sí es simplificar. Y aquí, por ejemplo, dividimos 9 entre 9, me queda 1, pues ya no lo pongo. Y x cuarta queda en la parte de arriba. Y luego y, bueno, si ponemos esta parte de aquí, 36 entre 9 me queda 4. Y y a la 7 entre y a la 12 sería y a la menos 5. Ya sea que lo pongamos así en la parte de arriba, o que para que no sea negativo este exponente, apliquemos la propiedad del
inverso y lo mandemos abajo, y esto sería igual a x cuarta entre 4 por y a la quinta. Y este sería la solución de este ejemplo. Me dio mucho gusto poder estar nuevamente contigo. Espero que te hayan servido estos dos ejemplos. Vamos a hacer más videos para ir viendo otros casos de división. Si te gustó, dale like al video y compártelo, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.